Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar del autosabotaje, pero es importante hacerles mención que se suscriban al canal, comenten, comparten, y si tienen alguna duda nos la hagan saber para poderla desarrollar. Y entonces, bueno, se han preguntado en qué consiste y qué es esta parte del autosabotaje. Es cuando inconsciente o conscientemente vas ahora sí que por la vida, de alguna manera poniéndote como cierta zancadilla, poniéndote como ciertos límites, para no avanzar. Por ejemplo, ¿no? En algún programa les comentaba que cuando había una autoestima baja, había una tendencia al tema de estarse autosaboteando. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente qué es el autosabotaje. Y entonces el autosabotaje lo podemos identificar cuando estoy todo el tiempo con esos pensamientos que no me permiten avanzar. Por ejemplo, ¿no? Es que no soy lo suficientemente bueno, es que ese puesto no debería de ser para mí, es que ese puesto deberían de dárselo a alguien más. Y entonces todo el tiempo estoy viendo en mi persona defectos, estoy viendo en un supuesto las incapacidades que tengo al respecto, cuando en realidad no es así, pero es una percepción distorsionada lo que yo tengo de mí, y por consecuente no me permito avanzar, y entonces inconscientemente voy a estar generando situaciones para no poder desarrollarme, para no tener ese crecimiento que de alguna manera tanto se anhela. Entonces vamos a ver cómo se ve el autosabotaje, y entonces es importante que si tú comienzas a ver una procrastinación de manera recurrente, sabes que tienes que ir al médico, sabes que tienes que hacer cierto trámite, sabes que tienes que llevar cierto proyecto, y entonces lo estás postergando, ¿no? No le estás dando el tiempo y el espacio para poderlo elaborar, y entonces finalmente el autosabotaje, el resultado precisamente es la procrastinación. Y normalmente también es cuando en ciertos momentos quisieras decir sí y terminas diciendo no, o viceversa, ¿no? Y esto en un momento dado para evitar tener como una confrontación o tener alguna situación incómoda, o para que los demás no piensen alguna situación como inadecuada de tu persona, ¿no? Es para evitar como en un momento dado no tener la aceptación. Entonces es una búsqueda también de aceptación. Entonces de alguna manera me limito, y entonces si yo quería decirte no, pero termino diciéndote sí para que no te vayas a enojar o para que no me dejes de hablar. Entonces esto es muy común precisamente en el tema del autosabotaje, porque no deja de ser, se está buscando precisamente la aceptación. Y entonces si necesito tener la aceptación a partir de que yo me tengo que limitar o que atropellar, por así mencionarlo, como persona, pues entonces me estaré saboteando las veces que sean necesarias. Y otra forma de poder identificar el autosabotaje es cuando estás minimizando tus logros, cuando te minimizas inclusive como persona, cuando inclusive crees que en un momento dado no puedes lograr, que no lo puedes alcanzar, y entonces tal vez tus compañeros, tus amigos o tu familia te dicen: es que eres muy buena, o es que eres muy bueno en esta parte, y tú: "Ay, claro que no, o sea, no soy lo suficientemente bueno, hay alguien que lo hace mucho mejor que yo". Y entonces es una constante de alguna manera estarte limitando, es una constante estarte limitando, es una constante dejar de creer en ti, y entonces anular inclusive esta parte de tus logros. Y también otra forma de que pudiésemos encontrar el autosabotaje es el miedo constante, es un miedo irracional. Es un miedo irracional a que algo no te salga bien, a que seas juzgado, a que seas criticado, y entonces inclusive esto puede llegar a generar en ciertos momentos ansiedad, porque se te puede ir la noche pensando, si mañana tienes una presentación, entonces estás pensando que algo va a salir mal,
que algo no se va a dar, o que si se va la luz, o que si no funciona el proyector, o que si se queda sin batería tu celular, o que si nadie se presenta en ese momento cuando tú estés dando tu presentación. Entonces todo el tiempo son pensamientos que lejos de ayudarte van saboteando precisamente tu avance. Y entonces eso genera unas crisis de ansiedad terrible, y lo que va a pasar es que efectivamente, ¿no? Eso que tanto miedo tienes que pase, pues resulta que pasa, ¿no? Y entonces si pasa eso que no querías, y entonces te vas a decir a ti mismo, a ti misma, ¿no? Ya ves, te dije que no te iba a salir bien, que no eres lo suficientemente bueno, pero es parte precisamente de esta situación del autosabotaje. Y entonces se preguntarán, bueno, ya identifiqué que tengo un autosabotaje, y entonces la pregunta de dónde viene. Normalmente tenemos una tendencia a caer en lealtades familiares. Esto significa que si tal vez en la familia, mamá o papá, o tal vez un ancestro no pudo concretar algún proyecto o alguna situación, entonces yo en lealtad, pues yo igual que tu mamá no voy a avanzar, yo igual que tu papá no lo voy a lograr, yo igual que tu abuelo, entonces no voy a tener ese crecimiento, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta, hay que revisar si en la historia familiar alguien de alguna manera se saboteó de manera constante, que normalmente no es algo que se diga, pero hay patrones que nos pudieran en un momento dado ir marcando esta situación donde se encuentra una lealtad dentro del sistema. También las heridas de la infancia, específicamente estamos hablando del tema de la autoestima, las heridas de abandono. Si estas heridas son como muy marcadas, la herida del rechazo, entonces la vamos a ver marcada precisamente en esta parte del autosabotaje, ¿no? Porque al final del día me abandono, entonces procrastino, sé que tengo que ir al médico porque tengo que hacerme una revisión médica y entonces no lo hago, y entonces al final del día el estado de salud se va haciendo cada vez un poco más crítico. Entonces es una manera de abandonarme o inclusive de rechazarme. Y también hay una constante confusión entre el estado de confort y esta parte de la comodidad, y entonces es como, aquí estoy bien, oye, pero pues te ofrecen este puesto donde tú puedes avanzar, donde tú puedes crecer, y entonces, no, así estoy bien, ¿sí? A final del día hay un miedo. Parte del autosabotaje, todo el tiempo hay un miedo de que las cosas no te salgan bien, o un miedo al fracaso. Y entonces prefiero quedarme en este estado de confort, aquí estoy cómoda, aquí estoy cómodo, entonces para evitar de alguna manera tener que meterme a una situación de ansiedad, porque si tengo que ir a hacer como todo un proceso para poder avanzar o para tener un mejor puesto, mejor evito de alguna manera tener que pasar por ahí. Y entonces podríamos llamar que el estado de confort también es una forma de autosabotar. El estado de confort también es una manera de caer en el autosabotaje. Y entonces, si ya vas identificando con todo esto que te voy mencionando, que tienes una tendencia a autosabotar, si tienes, si con todo esto que yo te estoy mencionando observas en ti que hay una gran tendencia a caer en el autosabotaje, entonces principalmente es importante que estés revisando cuáles son esos pensamientos recurrentes que te llevan precisamente a estarte autosaboteando, que te llevan a la procrastinación o al autosabotaje. Entonces comienza a revisar, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas situaciones que te dices a ti mismo, a ti misma, para no avanzar? Y posteriormente revisar cómo fue tu historia familiar, y entonces sería un buen momento para que vayas a un proceso terapéutico y así poder en un momento dado revisar qué es lo que no te está permitiendo crecer o avanzar o quedarte en ese estado de confort. Entonces mi recomendación sería precisamente esa, que vayas a un proceso terapéutico. Yo soy Joana Cervantes, nos vemos hasta la próxima.